María Mántica, soy directora del programa Educación y Sociedad hacia una mayor inclusión educativa, que es un programa que depende de la Secretaría de Extensión Social y Cultural y tiene sede en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Hoy tenemos el grato honor que nos acompañe María Lucila Reina, que es Lula, que es la secretaria de Extensión Social y Cultural, y la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que siempre nos acompaña en todas las charlas. Hoy no pudo estar porque tenía un compromiso con anterioridad. Imagínense que si nosotros tenemos muchas complicaciones en esta época del año, ser decana de la Facultad de Humanidades y con pandemia requiere de mucha presencia en varios lugares. Pero dejó un saludo muy especial para el equipo, para las docentes de la casa, augurando un buen trabajo. Bueno, nosotros en el programa tenemos varias líneas de acción, pero una de las cuestiones que hacemos todos los años es que en el programa se compone de varios proyectos, o sea, hay varios proyectos de extensión que se enmarcan en el programa Educación y Sociedad. Siempre hacemos una jornada en la que se presentan los trabajos, un modo de socializar entre nosotros, saber qué está haciendo el otro, porque así el otro está al lado y no sé qué está haciendo, compartir los trabajos y así poder enriquecerlos. Este año, por cuestiones de que no podemos hacer reuniones presenciales, lo que hicimos fue invitar a todos los proyectos del programa que quisieran presentar avances de su trabajo. Algunos hicieron fichas que las tenemos en la página de la Secretaría de Extensión. Ustedes pueden entrar a la página de UNL y ahí entran a Extensión y van a encontrar algunos avances de distintos proyectos que lo hicieron a partir de trabajos que están colgados en la página, y otros hicieron presentaciones de este tipo, charlas para poder compartir con la comunidad en general los avances de su proyecto. Bueno, hoy nos acompaña Cintia, que ya hace muchos años que tiene proyectos en el marco del programa, eh, con una propuesta siempre muy interesante porque, bueno, el trabajo con interculturalidad es muy importante. Y desde donde lo aborda Cintia es muy importante para el programa porque trabaja lo que tiene que ver con propuestas que son propuestas educativas, en una de las ramas que es la que va a presentar hoy. Así que bueno, gracias Cintia y a todo el equipo por aceptar el desafío de dar una charla a esta altura del año. Bueno, Patricia los va a presentar. No, dos palabritas, un poco para que todos nos conozcamos. Mi nombre es Patricia Escobar. Yo soy personal no docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias y hace un tiempito estoy trabajando en el programa. Y bueno, la idea era justamente es poder socializar todos los avances que tenían, y en este conversatorio, que es diversidad lingüística y cultural, de los materiales para aulas multiculturales y reflexiones sobre una propuesta, que está enmarcada en un PACE que es la directora Cintia Carrió, como lo dijo, y codirectora, lamentablemente, Natalia Vaz, que no puede estar por problemas de salud, pero a ella, que es doctora de la Universidad de Córdoba, investigadora adjunta, que trabaja en el IUCSO. El IUCSO, para la gente de afuera que no sepa o por ahí no se acuerde, es el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, y también es integrante del CEDINTEL, que es el Centro de Investigación Teóricos Literarias, que tienen sede en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Es docente de nuestra casa, es profesora asociada en las cátedras gramática del español, lingüística general, didáctica de la lengua y la literatura. O sea, tiene un amplio aspecto y de conocimiento, y que viene avanzando y trabajando en esta temática. Bueno, está Priscila Sandoval, si quiere levantar la manito para que la conozcan. Hola, Prisi. Ella es artista visual, profesora y licenciada en artes visuales de la Universidad Nacional de Rosario.
Es profesora del proyecto de producción de la Escuela de Artes Visuales Juan Mantovani de acá de Santa Fe y coordinadora ejecutiva de museos de la Municipalidad de Santa Fe. Valentina Jara es profesora en letras, recibida también en la facultad nuestra de la universidad, es becaria doctoral del IUCSO Litoral y es miembro del CEDINTEL y es docente de la Escuela Industrial Superior. Y Walter Sotil es ingeniero informático de la universidad, es docente de la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos, es docente de la Tecnicatura en Informática de Gestión correspondiente al área de Educación a Distancia de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Hídricas. Es así brevemente para que la gente que lo está viendo sepan con qué docentes o con quién se encuentran, y Pablo les va a hacer unas pequeñas consideraciones. 3, 2, cortitas. Primero, les vamos a pedir que para todos aquellos que quieran realizar preguntas, pueden ir escribiéndola durante el conversatorio por el chat, y yo las voy a subir y luego se las voy a pasar a Cintia, para ordenar un poco el conversatorio. Y luego, por otra parte, decirles que este registro va a quedar grabado, así que cuando lo subamos a las redes vamos a estar avisando para que lo puedan socializar, compartir o volver a ver. Y les voy a pedir que una vez que iniciemos, si todos pueden silenciar sus micrófonos para que quien esté hablando se escuche bien, ¿ok? Cuando quiera, sí. Bueno, muchas gracias. En nombre de todo el equipo, le agradezco a la Secretaría de Extensión de la UNL y a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, a Ana María por siempre albergarnos en el programa de extensión, y bueno, y a todos los que se conectaron y que priorizaron este encuentro por sobre las demás actividades múltiples de la vida. Así que les agradezco en nombre propio y de todo el equipo. Nosotros queremos rápidamente, brevemente, contarles qué es lo que estamos realizando, qué trabajo estamos llevando a cabo desde hace ya aproximadamente unos 10 años. Uno no se da cuenta, pero el tiempo pasa rapidísimo. Y quería agregar nada más que además de los miembros del equipo que presentó Patricia recién, está conectada Micaela Lorenzotti, que también es parte del equipo, y que bueno, como está a punto de ser mamá, no se atrevió a sumarse como expositora, pero acá está de todas formas. Voy a compartir pantalla para que sea un poco más, más llevadero y más visual la presentación, y podamos ir charlando un poco. Bueno, digamos, el conversatorio lleva como título Diversidad lingüística y cultural, materiales para aulas multiculturales, reflexiones sobre una propuesta, porque básicamente lo que a nosotros nos interesaba era pensar de qué manera todos estos años estamos conjugando investigación con extensión y transferencia, a lo que habría que sumar también docencia, de hecho. La manera en que trabajamos, la manera en que desarrollamos todo nuestro trabajo, tiene que ver con, digamos, diferentes dimensiones. Todos llevamos adelante investigaciones propias, ya sea en el área de las artes, en el área de la lingüística o de la informática, o algunos cruces, de hecho, que es como comentaba antes de iniciar el conversatorio, esta tesis de Natalia Vaz, donde se reúne en torno a la temática de política lingüística, en realidad los aportes de la reflexión lingüística y de las posibilidades tecnológicas de la informática. En nuestro equipo de investigación, que específicamente de lingüística y de enseñanza, que se reúne bajo la línea del IUCSO, que se denomina Estudios sobre Lenguas, Literaturas y Lenguajes, Lenguas, Gramáticas y Enseñanza, lo que hacemos fundamentalmente es describir las variedades de español no estándar y también la gramática del mocoví. El mocoví es una lengua que se habla exclusivamente en Argentina, en las provincias de Santa Fe y Chaco,
y lo que ustedes tienen en la pantalla, esa bota santafesina, la bota de Santa Fe, tiene marcado todas las comunidades rosadas, los puntitos rosados, tiene localizadas las comunidades en las que hay agrupamientos de descendientes mocovíes, ¿sí? Y las verdes son las comunidades com o tobas. La lengua mocoví y la lengua toba son dos lenguas hermanas que, si hay predisposición de los hablantes, pueden comprenderse entre sí. Entonces, en el marco del equipo de investigación de lingüistas, lo que hacemos es describir la lengua mocoví, y en el caso de Valentina y mío, por ejemplo, y también atender a las políticas educativas, fundamentalmente haciendo foco en las propuestas multiculturales o interculturales, y de hecho Micaela Lorenzotti acaba de presentar su tesis de doctorado con esa temática. Estamos esperando ahí la defensa de la tesis. Entonces, este es el equipo que trabaja este tipo de problemas, a partir de los cuales surgen inquietudes que nos conducen a, bueno, pensar de qué manera podemos poner en relación esos conocimientos generados en el marco del equipo de investigación con problemáticas, no digamos problemas, sino problemáticas que uno puede vislumbrar en la sociedad. Y así es como empieza un poco a surgir la inquietud de presentarnos a proyectos de extensión e incluso pensar algunos dispositivos que, más allá de la extensión, tienen más que ver también con la transferencia. Entonces ampliamos el equipo e incorporamos lo que nosotros llamamos la dimensión artística, y ahí es donde aparece fundamentalmente la coordinación de Priscila Sandoval, que va a hablar después, y aparece también la dimensión más tecnológica, que es la que coordina Natalia Vaz, y en la que tiene una fuerte participación Walter Sotil, así que él también nos va a contar al respecto. Lo interesante también del equipo es que, bueno, como queda bastante claro, es un equipo interdisciplinario. De hecho, ninguno de los dispositivos que realizamos podría llevarse a cabo si el equipo no fuera interdisciplinar o multidisciplinar o transdisciplinar, y de hecho es imposible que llevemos adelante este tipo de trabajo de manera unipersonal. O sea que la generación de equipos, la generación de colectivos de trabajos es esencial. Y como a nosotros siempre nos gusta remarcar, porque es algo que vivimos a diario, es esencial pero no es nada fácil, porque la construcción de equipos que trasciendan en el tiempo, digamos, que se sostengan en el tiempo, es una de las mayores dificultades, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de trabajo fuertemente marcada por la disciplina, y muchas veces el diálogo entre las disciplinas se vuelve complejo. Así que gran parte de estos años nos llevó a aprender a trabajar en equipo, ¿sí? A esta altura creo, luego mis compañeros me van a desmentir, pero creo que ya lo conseguimos, ¿sí? Ya todos nos aceptamos como somos. Bien, y lo interesante también del equipo es que logró incluir no solo estudiantes y luego graduados de la carrera de letras, sino también de las carreras de educación a distancia. Eso también marca una impronta, porque por ahí la educación a distancia parece un poco más relegada del trabajo de extensión, y no obstante, bueno, esta conectividad a la que nos vemos obligados hoy por la pandemia, el equipo de programación la pudo poner en funcionamiento ya hace un par de años atrás. Así que, en ese sentido, el equipo está formado por integrantes del área de educación a distancia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, del CEDINTEL, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y del Yuxo Litoral, como comentaba Patricia anteriormente. En ese marco, o considerando ese marco, nosotros lo que desarrollamos son diferentes dispositivos. Uno de ellos es el que vamos a marcar con mayor detalle, Mocoy, del que tienen en el vértice superior de la pantalla.
Mocoit es un dispositivo lúdico, ¿sí? Que tiene como destinatarios directos los estudiantes, los alumnos de escuela primaria de una de las comunidades con las que, de hecho, yo empecé a trabajar hace muchísimos años, antes incluso cuando era estudiante de grado, antes de empezar a desarrollar la investigación sobre el Mocovi. Entonces, quienes estén interesados en un recorrido pormenorizado del dispositivo pueden visualizar la muestra que propuso en el mes de septiembre el Museo de Artes Contemporáneos de la UNL. Ahí tienen los datos para seguirlo por Facebook o por Instagram. Tienen una serie de placas que les permite ir viendo la lógica del dispositivo y una serie de videos tutoriales que también les muestra el recorrido. E incluso si están interesados, nos escriben al mail que figura al final de la presentación y nosotros se los podemos mandar. No obstante, vamos a hablar un poco más detenidamente de este dispositivo en particular y cuáles son las razones por las cuales pensamos un material didáctico para alumnos con estas características en este soporte, ¿sí? Otra de las cuestiones otra de los dispositivos que realizamos fue al comienzo de la pandemia, 2 videos de prevención del COVID-19, que fueron videos que tuvieron, bueno, mucha repercusión a nivel nacional por la prontitud con la que logramos elaborarlo y aún en las condiciones en las que logramos hacerlo. Es un video muy cortito porque la intencionalidad era que funcionen a través de las redes sociales, específicamente a través de WhatsApp, dada la conectividad, la mala conectividad que hay en los sectores en los que trabajamos o con los que trabajamos. Uno de ellos en lengua mocoví y otro en lengua com, ¿sí? Ustedes pueden visitarlo en la página de la facultad, que también está ahí el link directo, o bien en la página del Museo de la Lengua, del Libro y de la Lengua, que también levantó o recuperó la propuesta. Bien, todo esto para mostrarles que en realidad lo que hacemos es pensar nuestros proyectos de investigación individual y colectivos con la perspectiva de una puesta en relación, no quiero decir ni transferencia ni al servicio de, sino una puesta en relación con las problemáticas sociales. Porque nuestra intención siempre es tratar de generar microintervenciones en la sociedad, microintervenciones pequeñas, muy pequeñas, que apunten a generar algún cambio a demanda, ¿sí? No porque nosotros queramos cambiar algo, sino porque en la charla, en el diálogo con el resto de los actores, surgen necesidades. Entonces, nuestra intención es siempre estar atentos, ¿sí?, a esas necesidades. Por eso decimos que son microintervenciones controladas y o a demanda. Y de estas demandas surgen, por ejemplo, los materiales educativos, y en ese sentido también Valentina, hacia el final de la presentación, va a mencionar otro de los proyectos que llevamos a cabo, que estamos desarrollando, que es la generación de un diccionario español mocoví, perdón. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compartir con ustedes, robarle 2 minutitos para ver uno de los videos tutoriales, uno de los videos que funcionan como tutoriales del dispositivo, para luego en función de eso empezar a charlar sobre la imagen misma. Vamos a ver si funciona. Y si no, lo reinicio. Los abuelos mocovíes estudiaban el cielo, la forma de las estrellas, si estaban más lejos y si estaban más cerca.
Las estrellas le enseñan muchas cosas que le servían para la vida de todos los días. Y después contaban historias para enseñarles todo eso a sus hijos y a sus nietos. Y ahora nos van a enseñar a nosotros que vamos a pasear por un pedacito de ese cielo. Mocoit sirve para aprender y para jugar. Además, es el nombre de la lengua que hablan los mocovíes. Hoy vamos a disfrutar de estos relatos. Ya leken naho kami ini. Seno engken ko ay tita so kami so kaya. Ang kay naklara sole kinalawa. Sa ko tita ken senoen. Nyawene tagi na lenoyai. Nyatik kinawe yate. Ele ya taripi, porque asok ka, ya lola ka, quiere decir que no tengo, que nadie se salagate, ¿cuántos kilos? 32. Que nada, anteayer, entreverado con idioma, castillo. Esa salagate saca 41 kilos, mente. Incha lo que no pagan aquí, que está y quién. Tita y quién, que está tanto kilo ahí o uiripi para que hijo paga vitaminas, joven. Pero ya no tengo. Ese cana aquí ya está. Bien, bueno, lo que compartimos es un fragmento, ¿sí? un pequeñísimo fragmento del dispositivo, un recorrido, ¿sí? De una de las que nosotros llamamos una de las pantallas del dispositivo. Este dispositivo Mocoit, que ya aparece como un sello Mocoit, surge por la demanda concreta de los docentes de la comunidad de Colonia Dolores. Ciertamente lo que nos planteaban los docentes es que no contaban con material didáctico para el desarrollo de sus clases, ¿sí? Por supuesto, ustedes imaginarán que el desarrollo de material didáctico para escuelas con matrícula aborigen tiene nulo impacto de mercado, ¿sí? Lo cual da cuenta de por qué no se generan. Entonces nos pusimos a trabajar en eso, y hubo que tomar muchísimas decisiones al respecto que iban a atravesar y que iban a marcar el desarrollo del producto. Una de ellas tiene que ver con, bueno, el soporte del producto. En principio, yo siempre planteo en mis clases de didáctica, un material audiovisual no es a priori mejor ni de mejor calidad que cualquier otro material pensado para el aula o transformado en material didáctico. Pero en este caso era fundamental pensar el material audiovisual porque lo que nos importaba de manera trascendental era recuperar la oralidad. Todas las voces que ustedes escuchan en lengua mocoví son voces de hablantes nativos,
Es decir, ninguno de nosotros puede reproducir de la misma manera que un hablante nativo los sonidos de la lengua mocoví, dado que hay muchos sonidos del mocoví que no están disponibles en el sistema del español. También sucede a la inversa. Y eso de hecho tiene impacto, por ejemplo, en la representación del sonido. Tiene impacto en los alfabetos. Eso fue otra gran decisión. Tuvimos que decidir con qué alfabeto íbamos a trabajar. Entonces, si ustedes recorren el material van a ver que no fue una decisión fácil, por eso hay 3 alfabetos en el dispositivo, ¿sí? Voy a volver a compartir pantalla porque creo que se perdió. Y les cuento, por ejemplo, cuáles fueron las decisiones lingüísticas que tuvimos que tomar. A ver. Ahí está. Una tenía que ver con la importancia de la oralidad y eso da cuenta de la selección del soporte, que de hecho primero lo trasladábamos en CD y ahora lo trasladamos en pendrive. En este momento no lo podemos trasladar y tiene que ver con que las comunidades para las cuales está destinado no tienen soporte de banda que permita que el dispositivo corra offline, ¿sí? En este caso, lo que ustedes vieron es un recorrido por lo que nosotros llamamos la pantalla relato, en donde recuperamos diferentes tipos de textos, o sea, cuentos, consejos, poesías, y eso nos permite también recuperar la musicalidad de la voz nativa. Y luego el dispositivo tiene una serie de pantallas que nosotros llamamos minijuegos, que quisiéramos, que aspiramos a que sean videojuegos. Nos falta trabajar muchísimo la narrativa en ese sentido. Y cada uno de estos videojuegos supone una secuencia didáctica. Ahora, para diseñar esa secuencia didáctica, nosotros trabajamos en paralelo con los docentes de la escuela primaria para ver cuáles son las planificaciones temáticas y de contenidos que los docentes presentan en sus aulas. Entonces, el material lo que busca es ser un insumo para el docente idóneo, o sea, para el docente que tiene a cargo el espacio de enseñanza de la lengua y la cultura mocoví. Por eso, además de contenidos lingüísticos, hay muchas referencias culturales que el docente puede poner a funcionar en el aula para, por ejemplo, dar cuenta del amplio conocimiento que en los pueblos mocovíes tenían del cielo y por eso la constelación y demás. O los animales mitológicos y demás. Les decía, la secuencia didáctica tiene que ver con que estos minijuegos, por ejemplo, están constituidos por 3 pantallas. En la primera pantalla se trabajan cuestiones que tienen que ver con el léxico, o sea, con el vocabulario, y es una pantalla más bien formativa. Si uno pasa esa pantalla, pasa a otra pantalla también formativa, pero en donde se incorpora otra complejidad que tiene que ver con la complejidad de la combinación de las palabras, o sea, con la sintaxis, y luego sí se pasa a una tercera pantalla, que es una pantalla integradora y que es más una pantalla de testeo, ¿sí? Algo así como ganás la pantalla. Ganás la pantalla y fue una gran discusión, recuerdo, que no tenías que perder vidas, porque era un mensaje que no queríamos dar, pero seguramente después Priscila va a hablar un poco también de eso. Entonces, estos videojuegos que están pensados en base a una secuencia didáctica, también tienen como trasfondo una secuencia epistemológica. O sea, hay un sustento de contenido lingüístico y cultural que permite, que le da razón de ser al material, ¿sí? Y que justifica el porqué, sobre todo con Micaela y Valentina, vamos recorriendo las diferentes comunidades para trabajar conjuntamente con los docentes en talleres, mostrando las funcionalidades del dispositivo. Porque como siempre decimos, no es suficiente con instalar el dispositivo en el aula, sino que hay que ponerlo a funcionar. Entonces, por ejemplo, en una de las pantallas que nosotros llamamos la pantalla cuerpo, se trabajan sobre todo sustantivos, ¿sí? En las 2 pantallas, en cuerpo y en naturaleza se trabajan sustantivos, pero como en esta lengua hay 2 grupos de sustantivos, unos que siempre tienen la marca de posesión como parte de la palabra, algo así como mi brazo es una sola palabra,
y la palabra brazo no existe, porque si hay un brazo es de alguien, digamos, siempre necesito esa marca de posesión. Ese es un gran grupo de sustantivos, y hay otros grupos de sustantivos que tienen que ver, por ejemplo, con los elementos de la naturaleza, que no le pertenecen a nadie en particular, sino a todos, que no tienen esa marca. Entonces hay una marca en la lengua, ¿sí?, que me permite diferenciar los dos grupos de sustantivos y que le da sustento epistemológico a nuestras decisiones, que luego se trasladan a los minijuegos, ¿sí? Entonces, trabajamos estas cuestiones morfológicas, sintácticas de la estructura de la lengua, y trabajamos también el contenido, o sea, lo que llamamos por un grosso modo las decisiones lingüísticas que dieron cuerpo a nuestra propuesta. Ahora la dejo a Priscila para que les comente las decisiones estéticas. Bueno, no sé si se me escucha. ¿Se escucha bien? ¿Fuerte y claro? Bien. Bueno, ahí Cintia me asiste con algunas imágenes. Contar muy brevemente, prefiero que por ahí después responder algunas preguntas si las hubiera, pero lo que estamos viendo ahí, antes que detenerme en esto, quiero también reforzar esta idea que ya Cintia planteó acerca del equipo transdisciplinar. Creo que nos reunió el deseo de generar un dispositivo didáctico, pero ninguno era un especialista en dispositivos didácticos pedagógicos audiovisuales o que tuvieran este tipo de desarrollo, y creo que fue un dispositivo para nosotros de aprendizaje muy grande, más allá de, como bien dice Cintia, sostener una relación cualquiera sea durante 10 años es bastante complejo. Creo que lo logramos, pero porque teníamos, creo, en común esta sospecha de que este proyecto solo podía crecer en la medida en la que todos los aspectos estuvieran desde el principio implicados. No hay ningún aspecto que llegó, digamos, después, que fue subsidiario de otro, sino que cada una de estos tres aspectos, el tecnológico, el artístico, y sobre todo respondiendo a la necesidad lingüística, estuvieron desde un momento implicados, desde el primer momento implicados. Ahí lo que están viendo en la pantalla son el antes y el después, el demo, la primera propuesta gráfica y la actualidad de la propuesta gráfica de Mocoit. Para esto quiero contarles dos cuestiones que tuvimos en cuenta. Una es que pudimos acompañar al trabajo de las lingüistas a campo, pudimos conocer a los estudiantes y las estudiantes de la escuela primaria, a las docentes, ahí eran todas mujeres, así que son las docentes. Pudimos conocer a los hablantes, pudimos grabarlos, estuvimos casi que en la cocina de todos los momentos, y esa cercanía creo que colaboró mucho con algunas decisiones en relación a cómo queríamos que se viera, cómo queríamos que se percibiera este proyecto. La primera tiene que ver con algo que es bastante evidente ahí, que es la materialidad, el procedimiento. Van a encontrar que en todo el dispositivo el procedimiento al que más se asocia, el que podemos vincular, es la acuarela, o el procedimiento de la pintura, aparece muy fuertemente, y esto está un poco inspirado en la idea del cronista. Creo que todos conocemos la obra de Pauque, que podemos considerarlo como un cronista, donde su proyecto, digo, no era artístico, no tenía ese fin, pero que podemos analizarlo desde ese punto de vista ahora, y siendo un poco caprichosos en cómo lo analizamos, y queríamos poder tener en este proyecto, que tenía una fuerte matriz tecnológica, una interfaz que se acercara más a los libros álbum o a las ilustraciones desde Isol, que es nuestra ilustradora de referencia en Argentina, hasta Sana, que es un ilustrador italiano que ha ilustrado muchos libros de Gianni Rodari, por ejemplo. Esas como las referencias básicas a partir de la cual decidimos esta forma de trabajar, y acá está la participación fundamental de Iván, que hoy no está, que es Iván Pasiuk,
que es el ilustrador, es el que llevó adelante todo este proyecto, el que lo dibujó, y también es quien editó y animó el video que acabamos de ver, que son en realidad 3 videos, así que la presencia, la participación de Iván, que también aprendió el procedimiento de pintar digitalmente para poder materializar este proyecto, así que bueno, como les decía, todos hemos transitado este dispositivo de aprendizaje. Y lo que van a ver fundamentalmente es que retomamos algunos hitos culturales que conocimos a partir del trabajo con las comunidades. En un principio, bueno, se puede ver en el demo ya los 2 personajes principales que van a aparecer después en esta versión final, que son un niño y una niña. Intentamos de alguna manera también evitar algunos estereotipos en cuanto a las representaciones que circulan en la educación primaria. Tengo la experiencia de haber sido docente durante algún tiempo en la escolaridad primaria y sabemos, las personas que estamos vinculadas al arte y a la docencia, que las maneras de representación no son inocentes, siempre hay detrás de la forma en la que se representa alguna idea que la sostiene, y bueno, estuvimos bastante atentos a no reproducir algunos estereotipos, por lo menos lo intentamos. Habrá otros que se nos habrán colado, pero bueno, siempre no, seguramente habrá lecturas ahora que hacer sobre estos personajes que puedan llegar a mejorarlo en el futuro. Hasta ahora las decisiones han sido estas, y un poco también actualizar una preocupación que teníamos como equipo, es esta idea de que lo aborigen existe en el pasado, en un pasado al que hay que volver desde la historia y poder, en todo caso, actualizar esta presencia de las comunidades originarias y traerlas al plano de lo contemporáneo, ¿no? Y como tercer elemento, algo que acá quizás no se ve tan claramente, en el demo no estaba, pero aparece más fuertemente en la última versión, es remitir algunos materiales que sí son ya clásicos de la gramática escolar, como los mapas, los cuadernos y las hojas de Canson, las famosas hojas apaisadas para dibujar. Retomamos esos elementos icónicos, digamos, de la escolaridad primaria, también como para integrar un elemento que tiene que ver con el fin de este dispositivo. Bueno, esto creo que son las decisiones así más importantes que tienen que ver con cosas que tuvimos que también consensuar con el equipo y que siempre, de alguna manera, estuvieron ajustadas a la necesidad lingüística, que bueno, esta es un poco la que nos marca este proyecto a partir del trabajo de Cintia y bueno, de Valentina y de todo el equipo que está trabajando en esta investigación. Con relación al nombre y a la imagen que utilizamos, que es una iguana, ahí, bueno, eso tiene que ver con un relato que la comunidad de Colonia Dolores compartió con nosotros, que tiene que ver con cómo ellos comprenden las estaciones y cómo el despertar o el hibernar de la iguana de alguna manera representan un cambio de estación y el ciclo de la naturaleza como el eje que marca el tiempo, que marca la cronología vital, que para ellos es de alguna manera lo que los constituye. Bien, bueno, en principio eso, todo lo que van a ver después, y si pueden conocer el dispositivo, van a ver que intentamos no utilizar lo menos posible la palabra. Van a ver que hay palabras en mocoví y hay muy poquitas palabras en español. Intentamos que la imagen sea en sí un texto y que la parte audiovisual, es decir, todo lo que es sonoro, tenga tanta entidad como lo visual. Digo, a veces lo logramos, a veces no tanto seguramente, pero bueno, esa fue la intención. Creo que eso redondea todo. Vos decime, Sin, si falta algo que te parezca importante. No, perfecto. Después, en todo caso, habrá preguntas si hay inquietudes. Walter lo que nos va a contar ahora cuáles fueron las decisiones tecnológicas, que sería como la otra dimensión del dispositivo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, les voy a comentar muy brevemente los principales aspectos relacionados con estas decisiones justamente que fuimos tomando.
a medida que fue desarrollándose el proyecto. Remarco nuevamente, digamos, que es un proyecto interdisciplinario que está compuesto por lingüistas, diseñadores, ilustradores, desarrolladores de software y videojuegos, y recientemente se incorporó un editor de sonido. O sea que es un equipo bastante amplio y diverso, lo cual implica compatibilizar todo eso para llevar a cabo y que se pueda materializar en lo que es Mocoy. En lo que es el equipo de la parte de programación, digamos, que es a donde yo me encuentro abocado, digamos, somos 5, lo que lo integramos en este momento. 3 son alumnos y recientemente ya graduados de la carrera de videojuegos de la FICH, y 2 somos graduados de la carrera de ingeniería, que, bueno, conformamos el equipo de lo que es de programadores. Algo interesante de remarcar es que también en cada una de las áreas, ya sea el área, podríamos decir, lingüista, de diseñadores y de programadores, lo que se decidió, que fue una buena decisión, digamos, es que designar a alguien que cumpla el rol de coordinador de esa área, digamos, para centralizar las distintas decisiones que se van tomando, y de esa manera es más fácil compatibilizar todo, si no se vuelve bastante conflictivo, digamos. Algo que voy a comentar brevemente, pero que es interesante de remarcar, es qué tipo de modelo usamos para poder desarrollar lo que es Mocoy. O sea, de qué manera fue sumándose cada pantalla, cada partecita de lo que es el software. Y para eso lo que decidimos, digamos, y que fue una buena elección, es lo que se llama un modelo iterativo de desarrollo, que va de manera muy sencilla, son esas 4 etapas que se menciona acá, que es diseño, análisis, codificación y prueba. En esas 4 etapas se resume cómo se va incorporando cada pantalla a lo que es Mocoy. Por ejemplo, dicho en 2 palabritas, digamos, lo que es diseño y análisis, engloba lo que es, bueno, pensar qué va a tener cada pantalla nueva que se va a incorporar, qué es lo que se quiere abordar, qué mecánica va a tener esa pantalla, qué experiencia de usuario se quiere lograr, analizar si es viable todo eso que se vuelca a un papel, digamos, que es inicialmente un papel, bueno, si es viable programarlo, digamos. Después una tercera etapa, una vez definida qué se va a hacer en esa pantalla, se programa. Y finalmente se hace una prueba, un testing, que es ni más ni menos que contrastar un primer resultado inicial, un prototipo inicial, con lo que en la primera etapa de diseño y análisis se había escrito, digamos, en un documento, qué funcionalidad iba a tener esa pantalla. Entonces, en ese pequeño ciclo de diseño, análisis, codificación y prueba, en cada iteración se va alcanzando un prototipo se va puliendo, digamos, que se va acercando cada vez más a lo que fue el diseño, a lo que se pensó originalmente. Se llama como, la etapa de prueba o testing, al final de cada ciclo, de cada vuelta, de cada iteración, es como una prueba de caja negra, podríamos decir, donde se contrasta con lo que se aspiraba a alcanzar en esa pantalla, digamos. Y así se va, de esa manera,
se va puliendo y validando cada pantalla y agregando a lo que es Mocoid, podríamos llamar Mocoid Master, digamos, donde se fueron agregando las distintas pantallas, ya sea pantallas relacionadas a los aspectos más de enseñanza o los aspectos más lúdicos, estas últimas pantallas que son de minijuegos. Pero cada una de ellas fue abordada usando ese modelo. Y después otro aspecto interesante a mencionar es, bueno, ¿qué motor de videojuegos se usó para programarlo? ¿Qué se usó? ¿Qué usamos para programarlo? Bueno, en una primera etapa, lo que se usó para desarrollarlo es lo que se usaron fueron motores de videojuego, que es lo más compatible para programar este software, digamos. Inicialmente se decidió usar GameMaker, porque el equipo inicialmente estaba conformado por la parte de programación, digamos, el equipo de programación estaba conformado principalmente por personas que no eran netamente del área de programación. Y ese motor GameMaker tiene la ventaja de poder programar algo de una manera gráfica, lo cual está muy, muy piola. Y así inicialmente se llegó a obtener una primera versión de Mocoid que estaba destinada solamente a PC. Bueno, ahí es donde nos incorporamos, que es el equipo actual, digamos, de desarrollo, de programadores, y teníamos estaba la consigna, digamos, o el requerimiento de además de obtener un ejecutable para Windows, podríamos decir una versión para Windows, para PC, de decir, bueno, vamos a obtener una versión también para que pueda correr en móviles, en tabletas, en Android. Entonces empezamos a ver que si GameMaker andaba, bueno, ya estaba quedando chico, y ahí fue donde elegimos un motor de videojuegos que se llama Godot, que es un motor que es bastante potente y ahí se puede programar con código, digamos, no gráficamente con código, lo cual el producto que se puede obtener es mucho más potente. Y además tiene una característica que nos gustó, nos pareció que justamente encaja lo que es el Mocoid, digamos. Pues Godot es un software libre que va en línea con lo que es el espíritu de este proyecto. Así que bueno, decidimos en esa segunda etapa programar nuevamente lo que teníamos hecho, migrarlo a Godot, y actualmente es lo que está hecho en Mocoid es en Godot. Y aprovechamos también esa migración y toda esa movida que estábamos haciendo para mejorarlo, incluso para mejorarlo en cuanto al rendimiento, digamos, de lo que es el software. Incorporamos algo que si bien no está relacionado netamente a lo que se ve finalmente, pero sí le suma muchísimo, que es, incorporamos el uso de un repositorio en la nube para almacenar el código. Es decir, no solamente cada uno de los programadores lo tiene en su PC, sino que lo tenemos en un repositorio libre, en la nube, en Internet, de manera que eso le da mucho más seguridad. O sea, si le rompe la máquina a alguien, no se pierde nada. Así que bueno, me parece que esas son las principales cosas a remarcar de la parte tecnológica. Por ahí venía más o menos. Bueno, genial. Sí, un poco lo realmente interesante en términos de socialización del conocimiento que dice Walter es que el hecho de que sea un software libre permite que todo el esqueleto tecnológico
sea utilizable para un producto con las mismas características en cualquier otra lengua, porque dado que es software libre, se puede compartir sin ningún tipo de restricción. Entonces, en ese sentido, bueno, es acorde a la ideología del proyecto, pero es realmente un plus. Eso por un lado, y por otro lado, la potencialidad también tiene que ver con que nos permite una de las cuestiones que tiene que ver con la lógica de funcionamiento del equipo, que es tener un producto ampliable. O sea, nosotros nos vamos planteando metas, pequeñas metas, que tienen que ver con incorporar nuevas pantallas, y esta tecnología lo permite. Bien, quienes quieran recorrer y saber más sobre MOCOI, los invitamos justamente, valga la redundancia, a recorrer la muestra del Museo de Arte Contemporáneo de la UNL, y les queremos contar también que un día, haciendo trabajo en campo, trabajo en territorio, y habiendo mostrado bastante en detalle todo el dispositivo, en una de las comunidades nos dijeron algo así como: muy interesante el dispositivo, pero nosotros nos dimos cuenta que en realidad necesitamos un diccionario. Entonces, esto de atender a las demandas tiene como conflictivo el hecho de que si vos te piden, tenés que evaluar las posibilidades y responder. Hacer un diccionario no es en absoluto sencillo, ¿sí? En absoluto sencillo, y ahora Valentina nos va a comentar cuáles fueron algunas de las dificultades que todavía nos encontramos sorteando. Sí, como decía Cintia, la propuesta del diccionario en realidad surge a pedido de uno de los referentes comunitarios de la comunidad de Palma, que queda a 350 kilómetros de Santa Fe. Habíamos ido ahí a trabajar con ellos, y bueno, y aparece esto de que ya habían visto el DVD, distintos miembros de la comunidad, pero también se habían dado cuenta que faltaba, que necesitaban un diccionario. Entonces, bueno, frente a este pedido, lo que hicimos fue organizarnos con el equipo para tratar de ver cómo hacíamos, de dividir tareas, porque había que hacer recolección de datos, había que cruzar bases de datos de primera mano, datos de segunda mano, revisar las distintas tesis que tienen, que ya hacen trabajo con datos de la lengua. Entonces, bueno, era un trabajo que implicaba, que nos entusiasmó mucho, pero que implicaba también mucho trabajo, porque había que ponerse a trabajar en otra línea en la que veníamos trabajando. Entonces, bueno, una vez que más o menos organizamos cómo íbamos a acomodarnos cada una en el equipo para trabajar, tuvimos que tomar otra serie de decisiones que tienen que ver con el conocimiento científico sobre la lengua. Porque, en primer lugar, por ejemplo, se instala la discusión sobre si íbamos a hacer un diccionario que sea español-mocoví, un diccionario que sea mocoví-español, o un diccionario que tenga la doble entrada, entonces sea español-mocoví, mocoví-español. Como vienen, por ejemplo, los diccionarios de inglés en la escuela y ese tipo de cosas. Después, bueno, pensando un poco más en cómo organizar esta parte, como las comunidades hablan español, o sea, son monolingües en español, consideramos que lo ideal sería que el diccionario sea español-mocoví, simplemente por una cuestión de no complejizar la búsqueda, porque al desconocer la palabra en mocoví iba a tomar el doble de tiempo quizás el rastreo de la palabra. Entonces decidimos que se estructure de forma español-mocoví. Después, bueno, decidimos también que era necesario hacer un diccionario y no solo un glosario o un listado de palabras, porque en este caso estábamos pensando que como este diccionario se iba a armar y a producir para la escuela, y que obviamente los destinatarios eran docentes y alumnos, lo ideal sería no que tengan simplemente una relación de palabra en español, palabra en mocoví, sino que tengan otro tipo de información, como la gramatical, por ejemplo, que es importante en la enseñanza. Entonces, por ejemplo, a cada una de las entradas había que agregar la información sobre la categoría de léxica, o sea, sobre la clase de palabra, las breves definiciones que no resulten complejas para los chicos de escolar, y otros datos gramaticales como el plural, el paucar, las distintas personas. Para eso también agregamos ejemplos de uso en mocoví. Cada una de las entradas tiene un ejemplo de uso en mocoví, y tiene también su traducción en español. Por esto que decíamos antes, que la mayoría es monolingüe en español. Bien, después otra de las cosas que hicimos es que como iba a estar dirigido a alumnos, el formato del diccionario nos convencía un poco más si sumamos además un cuaderno de actividades.
porque de esta manera, con el diccionario del cuaderno de actividades, los alumnos podían intervenir de forma activa el objeto libro y de esa manera también lograr incorporarlo al aula, y que no sea simplemente algo de consulta, sino que puedan trabajar sobre eso. Obviamente, en el medio de la planificación nos encontramos con una serie de dificultades. En primer lugar, la selección de las categorías léxicas. Ahí decidimos que íbamos a trabajar con sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y pronombres. Después aparece la dificultad de que en Mocoví, por ejemplo, algunos sustantivos, como decía Cintia al principio, tienen que llevar una marca obligatoriamente de posesión. ¿Esto qué quiere decir? Que al principio de la palabra fijos que marcan la primera persona o la tercera, y la segunda persona se marca al final. Entonces, lo que nos pasó es que iba a haber un listado muy largo de sustantivos en las mismas letras, si poníamos en la búsqueda, porque hay muchas que tienen la marca, que siempre es la misma, para la primera y para la tercera persona. Entonces, como esto iba a obstaculizar mucho la búsqueda también, decidimos organizar en función de campos semánticos que después los vamos a ir viendo. Bueno, por ejemplo, ahí en la diapositiva se puede ver el campo semántico de parentesco y otros. Después, por otro lado, otra cosa que nos generaba cierta dificultad es que los verbos del Mocoví existen en formas conjugadas, o sea que no tienen algo así lo que sería un equivalente de lo que para nosotros es un verbo en infinitivo, que no tiene conjugación. Entonces, ahí también nos encontrábamos con el problema de cuál sería la conjugación que íbamos a usar y eso. Por lo tanto, bueno, ahí eso implicó también una serie de discusiones y de decisiones a tomar. De esta manera, entonces, decidimos estructurarlo en función de distintos campos semánticos, como decía antes, que fueron delimitados de acuerdo a lo que los docentes solicitaron también, y de acuerdo a los campos semánticos que se considera que culturalmente son relevantes. De esta forma, entonces, por ejemplo, el diccionario se divide en los siguientes campos semánticos. Está el campo semántico de parentesco y otros, el campo de pronombres, ahí no sería un campo semántico, sino que es una clase, el pronombre es una clase cerrada y es acotada, entonces decidimos ponerlos ahí y no en ningún otro campo. Un campo semántico que tiene que ver con lo vinculado al hogar, a la casa, uno que tiene que ver con animales, otro con cuerpo, otro con naturaleza, otro con tiempo y otro con comida, que esto más o menos, lo del campo semántico, también es algo que aparece trabajado mucho en el DVD del que estaban hablando los chicos recién. Tratar de poder dividirlo en campos semánticos hace que sea un poco más sencillo, por lo menos ir conectando una serie ya que desconocen la lengua, digamos, ir empezando por campos semánticos como para que sea un poco más ordenado también. Y por ejemplo, en el caso del DVD, hay una serie de playas o de pantallas que tienen que ver todo con lo mismo. Uno que tiene que ver con animales, uno que tiene que ver con el cuerpo, y uno que tiene que ver con el hogar. Entonces decidimos también respetar un poco eso, para organizarlo de esta manera, por lo que decía anteriormente, en el estudio de la lengua nos dimos cuenta que no era tan sencillo como tratar de hacer algo similar a lo que sería para nosotros un diccionario en español solamente, porque hay muchas diferencias que podrían complejizar mucho la búsqueda y hacer que el objeto no se vuelva tan útil, tan operativo y tan funcional para trabajar en las clases. Ahí no sé si se alcanza a ver bien, en la diapositiva, creo que sí, yo la tengo un poco más chica, por cada una de las entradas tienen su pronunciación, tienen la clase, por ejemplo, en el primero está el sustantivo, hay una definición breve, que estuvimos armando también, para que no sea tan compleja, la estuvimos armando y ajustando un poco a un léxico un poco más acá, más escolar, y después de eso tenemos el ejemplo en Mocoví que decía antes, y su traducción al español. Y en algunos casos también tenemos cómo se dice esa misma palabra en paucal, que es un tipo sería algo así como un tipo de plural que indicaría varios, creo que era, Cinti, de 3 a 6 más o menos, 3 a 8, y después sí tenemos el plural que es como el nuestro, digamos muchos. Y en otros casos también, lo que intentamos hacer es poder mostrar cada uno de los sustantivos, por ejemplo, que comentaba antes, que tienen distintas marcas de posesión, que aparezcan en primera persona, la posesión en primera persona, la posesión en tercera y la posesión en segunda,
como para que ya en la misma búsqueda tengan toda la información gramatical que se pueda sumar ahí. Justamente por esto que decíamos de que es muy difícil organizarlo de forma alfabética, y es un poco más, por lo menos concentra un poco más, si uno tiene más o menos la semántica de lo que está buscando, es más fácil entrar al campo semántico y ver, antes que estar buscando alfabéticamente. Así que bueno, esas fueron las decisiones que tomamos. Y después, con respecto a las convicciones, a la forma de trabajar y eso, estamos convencidos de que el conocimiento se construye, pero resulta inerte si no se puede compartir con los actores involucrados de alguna manera. Por eso insistimos también, bueno, todos estuvimos hablando un poco de lo que implica el trabajo, no solamente con los que estamos detrás de este tipo de dispositivos, sino con las comunidades, porque al fin y al cabo es quienes están necesitando de nuestra ayuda, y bueno, y los que tienen el conocimiento sobre la lengua también. Entonces el trabajo colaborativo es súper importante en estos casos. Las construcciones son colectivas, no requieren nombres propios, no se benefician con nombres propios. Los proyectos tienen que trascender a las personas, los tiempos, y eso es lo que marca la diferencia. Y bueno, y este año nos enfrentó a nuestra propia vulnerabilidad como especie, así que estamos nosotros que desde cada lugar estemos a la altura de las circunstancias, pensando qué hacer y qué no, para poder aportar un poquito más a la sociedad. Así que eso es todo, por el diccionario eso es todo. Muchas gracias. El que esté interesado en el dispositivo, como ya dijeron los chicos, cuando podamos terminar los dispositivos, que nos pueden escribir a la dirección que aparece ahí, mocois.sf@gmail.com. Bueno, eso es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Quienes estén interesados nos pueden escribir al mail que mencionaba Valentina y podemos mandarle el trabajo que tenemos pensado cerrar para fines de diciembre, para fines de este año, el punto en el que esté el trabajo, porque como dijimos, la intención es que crezca. Para el diccionario falta muchísimo, porque es un trabajo que quedó claramente, digamos, trunco con esta imposibilidad de viajar a las comunidades, pero bueno, lo seguimos sosteniendo como desafío. No sé si hay preguntas, si quieren hacer alguna, si hay algo que no quedó muy claro. Eso es en principio lo que queríamos compartir con ustedes. Hay algunas preguntitas, Cintia, que te mandé a tu WhatsApp. Y Ana, no sé si querés decir algo antes de, o esperamos las preguntas, como quieran. No, esperamos las preguntas. Perfecto. Bueno, ¿querés que las lea yo, Pablo? No las... Bueno, dale. Una de las preguntas es cómo están trabajando ahora en pandemia y si esto le trae inconvenientes, ya que no hay conectividad con las personas. Sí, trae muchísimos problemas, porque independientemente de que, como mencionaba en otro conversatorio, las comunidades no tienen absolutamente ningún problema en recibirnos, nosotros somos conscientes de que no podemos ir por una cuestión fundamentalmente ética, que es que nosotros podemos transportar el virus. Y esa decisión también tiene que ver con reconocer la altísima vulnerabilidad que tienen las comunidades, dadas las condiciones sanitarias en las que se encuentran, ¿sí? Hay comunidades en las que, valga la redundancia, las condiciones sanitarias son mejores, pero hay otras que están realmente con altísimo riesgo. Entonces, eso hizo que tomemos la decisión, tanto en los proyectos de investigación como en el proyecto de extensión, de mantener un vínculo solamente telefónico y un vínculo, digamos, humano, no académico. O sea, llamamos, yo personalmente llamo todas las semanas a las dos comunidades con las que tenemos contacto más estrecho para saber cómo se encuentran, si alguno de nosotros puede ayudar en algo y demás. Luego, con algunos referentes comunitarios con los que estamos trabajando hace por lo menos 7 años, ¿sí? Podemos eliminar dudas puntuales que nos permiten, que son quizás 2 palabras, pero que nos permiten avanzar mucho en el dispositivo. Pero no va más allá de eso, porque además lo que sucede es que no hay conectividad, y sí la hay, somos conscientes de que estamos gastando su suministro de datos, ¿sí? O sea que
o le transferimos dinero para que carguen los celulares, cosa que también hacemos, pero no lo usamos para los fines académicos, ¿sí? O consumimos sus datos. Entonces, bueno, eso hace que estemos manejándonos de la manera en que podamos. En el caso del dispositivo MoCoin, nos encuentra como en una mejor posición en el sentido de que nosotros tenemos muchos ajustes técnicos que realizar, ¿sí? Y ya tenemos los insumos, porque por lo general lo que hacemos es generar los insumos lingüísticos y después a partir de eso trabajar la gráfica y la programación. O sea que nos encuentra en una posición en que contamos con el 90% de los insumos lingüísticos, ¿sí? Ahora, en el diccionario, no es, en el proyecto del diccionario dista mucho la situación, digamos, nos agarra arrancando. Justamente teníamos planificado en abril del 2020 testear todo el producto que veníamos construyendo. O sea que está todo por testear, porque hace específicamente del mes de enero que no viajamos a las comunidades. Y sinceramente no sabemos cuándo vamos a poder volver, porque de hecho la semana pasada, por ejemplo, que hablé con la comunidad de Berna, me comentaban que surgió el primer caso. ¿Sí? El primer caso en pandemia. El problema es que ese caso en esas condiciones se puede replicar rápidamente, ¿sí? Y además el otro problema es que al pararse el trabajo temporal, las changas, están teniendo muchas otras necesidades. Más allá del COVID, tienen necesidad de trabajo y de generación de dinero. Así que sí, tiene alto impacto en el desarrollo de los materiales, pero sinceramente a la luz de la coyuntura no es algo que nos detuvimos a evaluar, ¿sí? Es como un daño minúsculo en proporción a las preocupaciones humanitarias con las que nos enfrentamos. Si los docentes utilizan el dispositivo para las clases es otra de las preguntas, y bueno, justamente con Micaela y Valentina viajamos el año pasado, gracias a la generación de una cátedra compartida entre la Facultad de Humanidades y Ciencias y el Instituto Superior número 4 de Reconquista. Es la primera cátedra compartida entre la facultad y un instituto terciario de formación docente. Eso nos dio la posibilidad de viajar todos los meses a trabajar y a dictar clases con los futuros docentes de las escuelas para las cuales está pensado el dispositivo. De esa manera, además de tener la posibilidad de discutir sobre bienes culturales, la noción de multiculturalidad pensada más allá de los pueblos originarios, como toda aula multicultural y demás, nos dio también la posibilidad de entrenarlos en el funcionamiento del dispositivo. Y a su vez aprovechábamos, sinceramente esa es la mejor palabra, aprovechábamos los viajes para ir haciendo paradas, porque vamos en nuestros autos personales, porque no hay acceso a través del transporte público, para visitar las escuelas. Lo que pasa es que, bueno, todos los que trabajamos en extensión sabemos la logística que hay que armar para generar una reunión con todos los docentes, que habiliten los supervisores, la buena predisposición de los directivos y demás, pero sinceramente contamos con eso. Entonces, una vez por mes o cada 2 meses, según cómo se iba organizando la escuela, podíamos visitarlo y ir testeando nosotros el funcionamiento, tener como la retroalimentación de quien opera efectivamente en el aula, y a su vez darle insumos, ¿sí? Insumos digamos, de lecturas, que le permitan sostener o darle sustento teórico al dispositivo, porque en principio es algo que a muchos docentes que no tienen formación en educación intercultural bilingüe, porque en los institutos terciarios generalmente no hay áreas que se dediquen o no hay materias que se dediquen a esa temática, en principio no tienen esa formación. Entonces, muchas veces uno está sujeto a la buena predisposición del docente. No obstante, siempre hemos tenido como una buena acogida por parte de las escuelas. O sea que nuestro desafío es seguir apostando a la puesta en funcionamiento del dispositivo en el aula, ya sea para pensar la lengua o pensar la o las culturas. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera se implicaron con la comunidad para trabajar de manera conjunta?
Bueno, no sé si alguno de los chicos quiere hablar, porque la verdad que no me di cuenta y respondí todo yo. Dale nomás, Cintia. Eran como direccionalizadas para el territorio. En realidad, ¿cómo nos implicamos para trabajar con la comunidad? Es un poco como la historia de Mocoy, esa. Yo comencé mi doctorado y a mitad, un poco más de la mitad del doctorado, me di cuenta que quería hacer esto. E inmediatamente me di cuenta de que no podía. No podía porque no es un proyecto unipersonal y no podía porque no sabía lo suficiente sobre la lengua. Entonces, cuando logré transitar ese recorrido, como siempre comento esto, la invito a Natalia Vázquez, como mi hermana, y Natalia trae a Priscila, y Priscila trae a Iván, y así nos fuimos amontonando voluntades en el living de casa con pizza casera, y fue surgiendo Mocoy, digamos. Inicialmente uno puede decir, bueno, pero ¿a mí qué me llevó a trabajar eso? Yo de hecho no soy de Santa Fe, soy del norte, y yo hice toda mi escuela primaria con aborígenes mocovíes, digamos. Quizás no reconocidos porque en ese momento de la historia de la Argentina había una negación identitaria muy fuerte, pero que a la distancia uno lo puede reconocer como, claro, si tenés apellido Catorí, claramente sos descendiente de aborígenes mocovíes. Y además mi mamá daba clase en la escuela de Colonia Dolores, y bueno, me llevaba porque calculo que no tenía quien me cuide, así que me llevaba. Así que bueno, así van surgiendo. Luego hubo voluntades que tuvieron que atender a su propia vida y otras que persistieron, y acá estamos. Bien, o sea, sobreviviendo a todo. Yo lo que quería destacar, Cintia, que también el otro día en la charla quedó claro, que realmente lo que ustedes hacen es extensión, es ese conocimiento lo producen con el otro, o sea, el diccionario, el dispositivo, no lo pueden hacer. Ustedes llevaban un problema y lo tuvieron que modificar en función de la propuesta de la comunidad, porque no se les había ocurrido hacer el diccionario, le piden el diccionario, hay que ver cómo uno se adapta a eso. Realmente eso me pareció sumamente importante, porque no siempre en las propuestas de extensión ocurre esto. Creo que tiene que ver con que está sostenida en el tiempo, ¿no? Porque a veces uno tiene solo 1 año o 2 años para hacer un proyecto, entonces no alcanzás a involucrarte con el socio con el que estás trabajando para producir el problema y hacerlo. Pero realmente lo que creo, y creo que lo transmitís muy bien y queda muy claro, que ese problema se plantea en forma conjunta y cómo se modifica el problema inicial al trabajar con la comunidad. Eso me parece muy importante y lo quería remarcar. No sé qué opina Lula, le vamos a dar a la secretaria para que nos cierre la charla. Perdón, respondo una preguntita antes, Ana María, que está en el chat. Sí, cómo no, está bien. Ciertamente, como vos decís, ninguno de los 2 dispositivos o 3 que están en desarrollo son posibles sin la intervención directa de las comunidades. El trabajo con las comunidades, la interrelación con las comunidades tampoco es nada sencilla, pero eso ameritaría todo otro conversatorio. Pero ciertamente sin el trabajo, sin el aporte de las comunidades no se puede sostener. Y lo que pregunta Gonzalo en el chat es cómo es la distancia lingüística, social, cultural entre docentes y estudiantes de esas comunidades. Es muy interesante la pregunta porque me atrevería a decir 85 o un poco más % de los docentes no son docentes de las comunidades, con lo cual muchas veces la cultura y la lengua les resulta totalmente ajena. Y hay otro gran agravante que tiene que ver con que muchos docentes no eligen ir a trabajar a las escuelas, sino que este tipo de escuelas le dan la posibilidad de titularizar horas. Eso quiere decir que ni bien pueden, se van de la escuela. Y eso es muy contraproducente para los proyectos interculturales, porque todo proyecto intercultural requiere un plantel docente lo más estable posible, porque si no son
nuevos consensos y nuevas formaciones constantes. Y otro gran impedimento de los proyectos interculturales focalizados, como dice Micaela en su tesis, tiene que ver con que se requiere mucha predisposición de los docentes, de los directivos, también de los supervisores, pero sobre todo de los directivos, ¿sí? Porque los directivos por ahí se toman ciertas licencias muy interesantes con los supervisores porque son los que conocen el medio. Pero es un problema el hecho de que haya muy pocos docentes de la comunidad. Si bien cada vez hay más, es un problema, ¿sí? Porque por lo general acontece lo que acontece con gran parte de la problemática sociocultural en Argentina, que tiene que ver con que el docente juzga la variedad de español de su alumno desde su propia variedad, ¿sí? Y claramente hay una diferencia, que no tiene que ver con una cuestión valorativa, sino que es eso, una diferencia. Entonces, en estos talleres que hacemos con Micaela y Valentina, lo primero que reflexionamos tiene que ver con la importancia de valorizar la variación lingüística del otro. Empezamos por el español para después ir hacia el mocoví, porque entre las comunidades también hay mucha tensión respecto de la variedad de habla, porque así como uno no reconoce el estatuto de la variedad del español, lo mismo acontece con el mocoví, ¿sí? Hay así como una sospecha de que se puede pensar en un mocoví puro, y eso es muy contraproducente. No sé si te contesté, Gonza. Bien, perdón. Lula, perdóname un segundito. No, está bien. Sí, Para todos los que quieran la certificación, ahí escribí en el chat el mail del programa y le vamos a pedir que nos pongan en el asunto Conversatorio Diversidad Lingüística y Cultural y que nos envíen su nombre y apellido completo y DNI, por favor. Si lo pueden hacer al finalizar el conversatorio, mejor. Así luego les enviamos las certificaciones. Gracias. Bueno, ahora sí. No, la verdad que primero felicitar al equipo del programa de educación que organiza este tipo de charlas en el cual se ponen en diálogo distintos dispositivos pedagógicos que sirven a la labor docente y que nos parece fundamental de que desde la universidad estemos tomando herramientas universitarias de nuestra propia institución para mostrarlas y ponerlas en valor. Y ya más hablando del proyecto MOCOI y del equipo, como decía Ana, me parece súper interesante esto de que la verdad que la construcción con la otredad se visualiza en un proyecto concreto, que uno lo ve, es tangible, pero además es muy destacable esto que repiten cada uno de los integrantes y las integrantes del equipo, que es la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad, depende de dónde nos paremos. Me parece que el diálogo de saberes no se da solamente con la comunidad, sino que también se da entre ustedes. Eso me parece muy interesante, que se demuestra en el producto que tiene el proyecto MOCOI, y que además, otra cosa que me parece que abona muchísimo a que este sea un proyecto muy emparentado con los ideales reformistas universitarios, esta idea del lenguaje como producción de sentido y el lenguaje como emancipatorio también, y poder focalizarse en grupos vulnerados como los pueblos originarios y poder trabajar junto con pueblos originarios. En este contexto, en cualquier contexto, pero en un contexto de pandemia, donde sabemos muy bien que los que más sufren se profundizan las desigualdades, las vulnerabilidades, y que se pueda seguir pensando en trabajar en conjunto con la comunidad con un diccionario o con las mismas recomendaciones que hicieron al inicio de la pandemia, ya por abril, me parece que es la demostración de un compromiso universitario con la construcción social. Y me parece que es muy importante poder destacarlo y poder visibilizarlo con estas acciones que emprende el programa de educación y sociedad, así que más que agradecida de poder participar. Muchas gracias. Gracias a vos, Lula. Y muchas gracias, Cintia y equipo, porque realmente entendemos la altura del año, pero bueno, no queríamos terminar el año sin compartir el trabajo de ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación.
para nosotros es un gusto compartirlo y como habrán visto estamos un poco como apasionados con el trabajo, si bien por momentos nos cansamos mucho, luego nos reapasionamos y bueno, eso creo que se ve también cuando hablamos de eso. Seguramente. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta hora y media. Bueno, muchas gracias y no sé si alguien quiere decir algo más. Yo quiero decir algo antes que termine, puede ser. Bueno, yo estoy en el equipo del apoyo operativo del programa y quería decir que por favor manden el mail, que no manden en el chat los datos, que veo que están mandando los datos, ¿sí? Para las certificaciones, que nos manden un mail en educacionysociedad@fucunl.edu.ar. Eso, nada más, gracias. Toda la parte operativa está muy organizada, así que bueno, estamos acostumbrados que si no después nos van pidiendo de a uno. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Gracias. Bueno, gracias. Buena Gracias. semana. Gracias a todos.